Solicitado informar oralmente por la parte demandante el abogado Humberto Abanto Verástegui, por la parte demandada, en representación de la Procuraduría Pública del Poder Judicial, el abogado Johnny Hernán Tupayachi Sotomayor. Muy bien, tiene el uso de la palabra por 5 minutos el doctor Abanto. Su Excelencia, muy buenos días y a través de usted buenos días al colegiado en pleno, al secretario relator, al doctor Tupayachi y a todas las personas presentes. Este es un caso muy sencillo, su señoría. Y se trata de un caso en que la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema decidió separarse injustificadamente de la doctrina jurisprudencial vinculante establecida por este alto tribunal en el caso Yoshiyama Tanaka. Permítanme explicar esto. Y voy a, si miran ustedes la sentencia del caso, la resolución, el auto del caso del auto de apelación, van a poder encontrar una cosa que es absolutamente curiosa. Fundamento 11. Por todo ello, en el caso, es idóneo, necesario y proporcional aplicar la medida de prisión preventiva por el plazo de 36 meses. ¿Qué es lo que había evaluado la Sala Penal Permanente? En primer lugar, su señoría, lo que había evaluado era que mi defendido tendría, según la opinión presentada, pluralidad de domicilio. La Corte Suprema ha sido muy clara en señalar en la apelación 30-2022 nacional que el artículo 35 del Código Civil establece el domicilio múltiple, que por lo tanto la existencia de domicilio múltiple no puede implicar falta de arraigo domiciliario. Pero no quedó ahí. El siguiente punto es que la Sala Penal Permanente hace una motivación sustancialmente incongruente, pero con una incongruencia activa. Si ustedes miran, cuando habla del recurso de apelación interpuesto, dice no solo no se tiene convicción sobre su domicilio, ha presentado un contrato de trabajo de la empresa constructora HT SAC por el plazo de 6 meses, aun cuando según los cargos fiscales esta última obtuvo en consorcio la buena pro de la adjudicación simplificada 010. Eso linda con el prevaricato, sus excelencias. Nosotros no presentamos en este incidente ese contrato. Lo que presentamos fueron los contratos celebrados con Carpio Alberto Yangali y la corporación Yanayacu SAC del 4 de octubre de 2022 y el 2 de febrero de 2023 respectivamente. Es decir, no se valoró lo que se aportó y se valoró algo no aportado por ninguna de las partes. Pero cuando llegamos al punto central, esta es la evaluación que se hace, se llega finalmente a un juicio de proporcionalidad que tiene 2 líneas. Por todo ello, en el caso es idóneo, necesario y proporcional aplicar la medida de prisión preventiva. Pero además agrega una razón que es muy curiosa, que dice: se hace imprescindible garantizar su presencia en el proceso penal a efectos de evitar fugas o evasiones como se han producido en otros casos. Es decir, mi defendido debe ser enviado a prisión durante 36 meses porque otras personas en otros casos se han fugado. Entonces, hay una motivación absolutamente contraria a la interpretación de la ley a propósito del domicilio. Segundo, hay una valoración que linda con el prevaricato al citar una prueba no ofrecida por ninguna parte y no valorar los elementos de convicción aportados por la defensa. Y tercero, hay un telegrama por juicio de proporcionalidad. Tengo que señalar que esta audiencia llega un poco tarde porque estamos a solamente 20 días de que se cumplan los 3 años de prisión impuesta a Heiner Alvarado López. Pero aún así, sus señorías, aún es tiempo de fulminar esta decisión y de recordarle a la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema que hay un deber de seguimiento de la jurisprudencia, de la doctrina jurisprudencial obligatoria establecida por este alto tribunal. En ese sentido, solicito declarar fundado el recurso de agravio constitucional, revocar las resoluciones venidas en grado y reformándola a declarar fundada la demanda de habeas corpus, disponiendo la inmediata libertad de
Heiner Alvarado López. Muchas gracias. Gracias también, doctor Manto. Doctor Tupayachi, tiene usted el uso de la palabra por 5 minutos. Muchas gracias, señora presidenta, digno colegiado. Muy buenos días, colega de la defensa. Muy buenos días también. En representación del Poder Judicial, hacemos ejercicio de nuestro derecho de defensa en la medida de que, como si bien es cierto, ha señalado el colega, lo que se está cuestionando acá es una resolución, vale decir, el auto de apelación número 68-2023, que establece justamente una prisión preventiva de 36 meses. Lo importante es justamente que la sala, al momento de revocar la sentencia de segunda instancia, genera una convicción en torno al sobredimensionamiento indebido que se hace en torno a ciertos elementos, como por ejemplo el arraigo familiar, el arraigo domiciliario, el arraigo laboral, que ciertamente no generan convicción para poder determinar ese tipo de medida. Muy por el contrario, al momento de realizar la Sala Suprema justamente un análisis mucho más detallado, expresó que no tenía convicción sobre el domicilio real del favorecido, aludiendo a domicilios en Lima y Amazonas. Vale decir, si bien es cierto, el colega hace una cita en torno a la normatividad de orden civil, en el ámbito penal el arraigo es muy importante en la medida no solamente de su derecho de defensa, sino también en la notificación correspondiente y también en torno a dónde o el lugar donde se va a ubicar al procesado frente justamente a un requerimiento. Por otra parte, también es necesario resaltar que si bien mi colega ha señalado de que se ha hecho la calificación en torno a a un contrato de trabajo, que entendiendo la lógica de mi colega, apareció por obra y gracia del Espíritu Santo, porque señala que no ha sido presentado por la defensa, pero obra en el expediente y obviamente es el que genera mayor convicción para poder determinar el arraigo laboral. Este contrato de trabajo deviene justamente de una empresa constructora, HT, SAC, por un periodo muy corto de 6 meses, que ciertamente se vincula a la labor estrictamente de contratación pública en el ministerio en el cual el hoy procesado era ministro. Entonces, si nosotros reclamamos justamente un juicio de proporcionalidad, entendemos que frente a esa imposibilidad de poder tener una ubicación física del hoy procesado, o en su momento, mejor dicho, y el hecho también de entender de que todo este proceso deviene justamente de una organización en la cual ciertamente se generaban actos contrarios a la norma en torno a las licitaciones y contrataciones con el Estado, ciertamente el tener en resguardo a quien es la primera autoridad de un ministerio conlleva justamente a poder asegurar el desarrollo del proceso. Ciertamente, y comparto la idea del colega, estamos ya próximos justamente a vencer el mandato de los 36 meses, entendiendo que también de haber existido otros medios de valoración, como quizás un cese de prisión preventiva, no han sido recurridos en el presente proceso para poder determinar que ciertamente la medida puede haber sido totalmente irrazonable o inmotivada. Por lo cual, señalamos ciertamente que la sala, al momento de resolver la resolución que hoy en día se cuestiona, se ha basado en elementos ciertos para determinar la fundamentación y razonabilidad de la medida de prisión preventiva. Por lo cual, solicitamos a este digno colegiado declarar infundado el presente recurso de agravio constitucional. Muchas gracias. Gracias también. Doctor Abando, tiene usted 3 minutos para la réplica. Muchas gracias, Su Excelencia. Puntualmente. El Tribunal Constitucional ha dejado claramente establecido, este Tribunal Constitucional, no otro, esta composición, que hay una diferencia entre el juicio de proporcionalidad y el análisis de los elementos establecidos en la ley para que proceda a la prisión preventiva. Sostener, como sostiene la Procuraduría en este caso, al igual que el ponente del caso y la Sala Penal Permanente, que por el hecho de que se cumplan los elementos, en opinión del órgano jurisdiccional, los elementos previstos en el 268 del Código Procesal Penal, se tiene ya por sufragada la exigencia derivada del principio de proporcionalidad, es un gravísimo error. El tribunal lo ha dejado absolutamente claro y ha precisado cómo se practica el examen de proporcionalidad. Segundo punto, el documento fue aportado por el fiscal de una carpeta distinta, de un expediente distinto. Lo que aportamos nosotros para señalar el arraigo laboral no fue valorado y se valoró algo que no había sido aportado ni puesto por nosotros. Fue un argumento que dio, ni siquiera se aportó el documento, fue un argumento que dio. Tercero,
Lo que no cambia, el hecho es que las personas, si yo evalúo el arraigo domiciliario, tengo que saber, tengo que partir de qué dice la ley a propósito del domicilio. Y si la pluralidad de domicilios es válida en el artículo 35 del Código Civil, un juez no puede decir que el hecho de que se cumpla una situación lícita constituye, constituye una sospecha de fuga. Es una contradicción que no es insalvable. Y finalmente, señoría, el único pedido es pongan cese a esta arbitrariedad. El argumento de vamos a poner preso a alguien por el solo hecho de ser ministro es un argumento atroz que puede provocar que nadie quiera asumir una alta magistratura en el país. Muchas gracias. El doctor Tupayachi tiene 3 minutos. Muchas gracias, señora magistrada. Hay que tener en consideración que si bien es cierto, el colega señala de que el medio probatorio analizado es presentado por el Ministerio Público, también el proceso penal establece la posibilidad de poder tachar dicho instrumento, situación que no ha sido generada, quizás en el momento porque pudo haber sido una prueba de conveniencia para el hoy actuante. Pero también es importante tomar en consideración que si bien es cierto, se ha hecho mención al caso de Jaime Yoshinoya Matanaka, el propio Tribunal Constitucional ha establecido de que tiene que haber una conexidad entre la medida que se va a dar y justamente la restricción impuesta, ¿no? Y esto es importante porque si nosotros analizamos el objeto legítimo del proceso penal que se está llevando, es justamente determinar la responsabilidad no solamente del hoy accionante, sino también de la actividad en general que se desarrolla en la investigación penal frente a una comisión de un delito, por lo cual, nuevamente reiteramos, ¿no? No es el hecho de que sea una condición de temeridad para acceder a un cargo público de dirección de un ministerio, sino es el hecho de actuar y obrar honestamente dentro del cumplimiento del margen normativo, por lo cual, nuevamente reiteramos, solicitamos que se desestime el recurso de agravio presentado. Muchas gracias. Muy bien. Tiene el uso de la palabra el magistrado Morales. Gracias, presidenta. Doctor Abanto, A la orden, su excelencia. ¿en qué etapa se encuentra este proceso? El proceso penal que sigue su patrocinado. Investigación preparatoria, su excelencia. ¿Y hay previsión de culminación de esta etapa o todavía están en que... Todavía, y se ha pedido una prórroga de la investigación. ¿De cuánto tiempo más o menos? 18 meses. O sea, año y medio más. ¿Mm? Y Pero durante recién todo me este dice que van a ser tiempo, 54 meses, su excelencia. o sea, durante todo este tiempo su patrocinado está siendo procesado con otros personajes, con otras personas, con Con otras otros... personas sí, pero el único que está en prisión es él. ¿Cuántas personas más o menos? Son, no, son como 14 personas. Y él es el único que está en Es prisión. el único que está privado de libertad. Y en 20 días, ¿y hay pedido de la Fiscalía para ampliar para 12 meses más? No, pero lo presumo que se dará como es costumbre. Al último momento. Así es. Muy bien. ¿Y qué delitos son los imputados? Organización criminal en el caso de él, por haber dictado un decreto de urgencia. En el caso de él, pero ¿y quiénes son los otros partes de esa Nosotros investigación? son alcaldes, etcétera, que supuestamente se beneficiaron con el decreto de urgencia. Pero ellos no están presos. No, ninguno está preso. Muy bien. Gracias, señor Abanto. Muchas Gracias, gracias, presidente. su excelencia. Tiene el uso de la palabra el magistrado Gustavo Gutiérrez. Muchas gracias. Bueno, aquí también estamos en un caso bastante importante, donde la delgada línea sobre la persecución penal y las atribuciones políticas nuevamente se manifiesta, ¿no? Quizás desde un ministro que tiene una posición ideológica diferente a otros casos que hemos podido tener la oportunidad de ver, pero que al final de cuentas considero que deben ser tratados de la misma forma, ¿no? En el sentido siguiente, este señor es un ministro, ¿no? Entiendo eso, es un ministro, y por tanto que a un ministro le corresponde, pues, elaborar los decretos de urgencia, ¿no? Y ciertamente, como ministro, intervenir directamente para poder articular el desarrollo, me imagino, de las labores propias de un ministerio, vivienda, me parece, con los demás municipios, o sea, dentro de la esfera de lo que puede significar el desempeño de las labores que realiza un político en una función técnica como el ministro, ¿no? Entonces, yo lo que quería ver es si es que ya hay una ley que ha precisado que no se puede atribuir a este tipo de hechos una, una tipificación como un delito de organización criminal
¿no? Porque se trata de actos de desempeño funcional que en todo caso deben ser respondidos a título individual o colectivo, pero sobre las formas de los ilícitos presuntamente cometidos. Entonces, ¿cómo es que se puede mantener una prisión preventiva tan radical? Y de lo que escucho del abogado Abanto es que podría duplicarse, cosa que entiendo que no se puede porque sería la máxima, salvo que nuevamente estemos en esta figura de organización criminal para estos casos. No lo sé, o sea, ¿eso técnicamente es posible? ¿Estamos en ese sentido de urgencia de que si caduca este plazo en los próximos días, es posible que también se le amplíe nuevamente la prisión preventiva? Sí, Su Excelencia, porque la legislación peruana establece que la prisión preventiva para organización criminal tiene como plazo 36 meses como máximo, pero puede ser prorrogado por 18 más. Yo quiero subrayar un tema importante que algún día será tocado por el tribunal, me imagino, porque alguien traerá el caso. En el Perú hay la monstruosidad de que una persona puede ser investigada durante 108 meses, es decir, 9 años, por el cargo de organización criminal y puede ser privada de la libertad por 4 años, lo que equivale en realidad a una sentencia y probablemente ser absuelta. Claro, pero en este caso no se aplicaría la ley 32.108. No, no, porque cuando hemos planteado la 32.108 y la 32.138, la Suprema Corte nos dijo que no era aplicable como ley intermedia porque por un criterio establecido que nunca definió cómo era por el Tribunal Constitucional, debía premiar una interpretación de unidad, pero no dijo cómo se estructuraba esta unidad y rechazó la excepción de improcedencia de acción que se interpuso, como ha rechazado todos los ceses de prisión preventiva y como ha rechazado todas las revisiones de oficio. Pese a que es una organización criminal en solitario, porque En lo que... realidad es más grave porque al señor Alvarado, cuyas posiciones ideológicas no comporta, pero es un ser humano y tiene los mismos derechos que todas las demás personas, se ha demostrado que las obras que fueron priorizadas por el decreto de urgencia estaban calificadas como procedentes o presupuestables desde la gestión, desde el gobierno anterior, no en el gobierno que él inicia. Y finalmente, este tema, como usted lo está planteando, nuevamente de una organización criminal técnicamente en solitario, entiendo que la Fiscalía le ofreció que se acoja a ser colaborador eficaz, luego de plantearle los 36 meses de prisión preventiva. Por suerte no, Su Excelencia, nosotros no hubiéramos aceptado eso además. Pero la Fiscalía le planteó eso, Lo intentó en algún momento, pero él rechazó. o sea, sí lo planteó. O Sí, sea, lo sí, planteó, no, no cuando lo todavía planteó, se podía acercar sin presencia de claro, abogado. no era una forma así de canje para que pueda no obtener la prisión preventiva. O sea, como Es una un forma de presión, porque eso es lo que también a veces se alega, ¿no? De que la fiscalía utilice estos mecanismos de periodos de prisión preventiva muy largas con el propósito de obtener las colaboraciones eficaces. sí le propuso la colaboración eficaz, estando privado de libertad, cuando todavía los fiscales podían entrevistarse sin presencia de abogado con el imputado. Ahora ya no pueden hacerlo. Y a la fecha no hay mayores actos procedimentales. Ningún acto, Increíble. como ustedes habrán podido escuchar de la Procuraduría, no hay un solo acto que incrimine al señor. No, pero actividad fiscal y judicial. Sí, ha habido actividad fiscal y toda ha sido negativa para la participación del señor General Alvarado con los alcaldes a los que se le alude que habrían formado parte también de esta organización criminal. Conforme, gracias, presidente. Bien, no hay preguntas de otro magistrado. Yo solamente quería que me precise algo, doctor Abanto. Su Excelencia. Ha dicho que es el único, el que está en solitario, pero que ya hay identificados unos alcaldes, ¿no? Unos gobernadores regionales. ¿Y por qué a esas personas no les han dado, o sea, cómo se está tratando a esos imputados? Hubo una privación de libertad a dos de los imputados y plantearon su cese y fueron liberados. Nosotros hemos planteado los ceses y no se le ha liberado al señor Alvarado, a pesar de que ninguno de los alcaldes dice que haya tenido algún acuerdo oscuro o protervo con él. Y no hay ningún elemento que establezca hasta el momento algún beneficio o ganancia obtenida por mi defendido. Su única responsabilidad es haber firmado un decreto de urgencia. O sea, que ese es el acto criminal, haber Así dictado, es. haber firmado y la organización criminal estaría, por decir, en el gobierno. Pedro Castillo, Heiner Alvarado y los alcaldes de Anguía y otras localidades de Cajamarca. Ok. Bueno, muchas gracias por la precisión. No habiendo más preguntas, vista la causa, queda el voto.
Muchas gracias, Su Excelencia. Muchas gracias, doctoras. Gracias también. Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos, cuarto despacho. Ha solicitado informar por la parte demandante el abogado Moisés Eli Rojas Córdoba.